siglo. El aire dentro de Santa María de Beaumont era un velo espeso de incienso y humedad, como si las paredes de piedra, construidas con bloques irregulares, extraídos de canteras locales en el siglo XI, absorbieran los pecados de generaciones pasadas. Las velas de sebo, fabricadas por las mujeres del pueblo, con grasa de vaca reciclada de la matanza, chisporroteaban en sus soportes de hierro, proyectando sombras danzantes sobre los frescos descoloridos. Cristo en majestad, con una mano alzada en bendición y la otra sosteniendo un libro abierto, es flanqueado por apóstoles de rostros severos que parecían observar acusadores a Álex como si ya supieran su mentira. El suelo, empedrado con guijarros del Loira, pulidos por siglos de pies descalzos, crujía bajo el peso del sacerdote mientras éste se acercaba, su sotana rozando el polvo acumulado en las juntas. El padre Guillaume era un relicto vivo de la reforma gregoriana, esa oleada eclesiástica impulsada por el Papa Gregorio VII en el siglo XI para purgar a la Iglesia de la simonía y el nicolaísmo, el concubinato clerical que aún persistía en rincones rurales como este. Ordenado en la Catedral de Tours en 1112, había servido en Beaumont por 35 años, bautizando a hijos de siervos que morían de viruela antes de los 10 y enterrando a maridos arrastrados por las corrientes del río durante las crecidas primaverales. Su rostro, surcado por arrugas como surcos en un campo yermo, reflejaba la dureza de una vida donde el diezmo, un décimo de la cosecha de trigo y vino que los campesinos entregaban a la gleba, parroquial apenas alcanzaba para pan y vino rancio. En su mano izquierda, un anillo de plomo grabado con el sello del obispo local, recordatorio de su voto de obediencia en una era donde los clérigos menores como él navegaban entre la lealtad al conde de Blois. Thibaut II, un vasallo ambicioso de la corona Capetai, los edictos del Papa Eugenio Teresio, cuyo llamado a la Segunda Cruzada en 1145 había vaciado pueblos enteros de hombres jóvenes, dejando viudas y huertos incultos. «Levantaos, hijo mío», repitió el sacerdote, su voz un murmullo ronco que resonaba en la nave vacía como el eco de un salmo mal recitado. Extendió una mano huesuda, marcada por verrugas de la edad, para ayudarlo. «El asilo os ha sido concedido por gracia divina, pero no por mi capricho. Arrodillaos ante el altar y repetid conmigo: In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Juro no traer falsedad ni violencia a esta casa de Dios». Álex obedeció, las rodillas protestando contra la piedra fría, mientras se ponía de pie y luego se arrodillaba de nuevo, imitando el gesto con torpeza. Su mente, un torbellino de adrenalina y fragmentos de documentales de History Channel, hilvanaba una historia plausible. No podía decir la verdad. Un salto cuántico desde Seattle, 2025, impulsado por un cacharro de silicio y circuitos,
En 1147, con los ecos de la predicación de San Bernardo de Claraval resonando desde Becelay, donde miles de caballeros se habían arrodillado en marzo para jurar la cruz, prometiendo redención en Jerusalén. Los peregrinos eran legión, normandos, aquitanos, incluso mercaderes italianos, huyendo de deudas o herejías cátaras incipientes en el sur. In nomine Patris, balbuceó Alex, su acento yanqui chocando contra las vocales nasales del occitano medieval. El sacerdote frunció el ceño, pero asintió, trazando una cruz en el aire con el crucifijo. Bien, ahora hablad claro, forastero. Vuestras ropas no son de esta tierra. Esa tela lisa, sin costuras de lana ni teñido de garra, parece el lino de los sarracenos, traído de ultramar. ¿Sois un cruzado desertor? ¿O uno de esos mercaderes genoveses que trafican con sedas prohibidas por el canon 21 del concilio de Letrán, el que maldice el lujo pagano? Guillaume se sentó en un banco de roble astillado, invitando a Alex con un gesto a hacer lo mismo. Afuera, el sol de noviembre se hundía tras las colinas, tiñendo el vitral roto. Un medallón de vidrio importado de Limoges, agrietado por una tormenta en 1138, de un naranja sanguinolento. Los aldeanos se habían dispersado hacia sus chozas, pero sus murmullos persistían como un zumbido lejano. El demonio en paños finos, el Padre lo exorcizará al alba. Alex se acomodó, sintiendo el banco presionar contra su espalda como una advertencia. El cubo cuántico, ahora frío e inerte en su bolsillo, le recordaba su precariedad. Si fallaba esta farsa, el asilo duraría solo 40 días, y luego la hoguera, o peor, la extradición al conde para juicio por brujería, como había sucedido con un supuesto nigromante en Orleans en 1132. Padre, soy Alessandro, de Génova, un mercader de especias y telas. Mi barco naufragó en el Golfo de Gascuña, camino al Camino de Santiago. Bandidos vascos nos asaltaron, mataron a mi tripulación. Huí con lo puesto, robado de un peregrino muerto. Juro por la Virgen que busco solo refugio hasta Tours, para unirme a una caravana hacia Compostela. He oído de las indulgencias por la cruzada. Inventaba sobre la marcha, recordando vagamente que en 1147 el camino francés bullía de peregrinos atraídos por las bulas papales que prometían remisión de pecados a cambio de votos penitenciales. Guillaume lo escudriñó, sus ojos grises, el color de la piedra del Loira perforando la mentira como un escoplo. Tosió, un sonido húmedo que traicionaba una pleuresía crónica, común entre clérigos expuestos al humo de las misas invernales. Génova, decís, tierra de usureros y deudos con el emperador Lotario, que en paz descanse. Vuestras palabras suenan extrañas como el galimatías de un franco del norte, y este emblema en vuestra túnica. Extendió un dedo acusador hacia la sudadera de la nasa, el cohete plateado bordado en el pecho,
reluciendo débilmente a la luz de las velas. Para aquel sacerdote era un glifo arcano, quizás un símbolo alquímico, o peor, un talismán mahometano, recordando las crónicas de las cruzadas, donde sarracenos usaban amuletos con estrellas para invocar djinns. Alex tragó saliva, improvisando. Es un sello de mi gremio, padre. Los tejedores de seda de Levante. Trae suerte en los tratos. El corazón le martilleaba. Si el viejo lo presionaba, tendría que revelar más, y el riesgo de contradicciones era mortal. En esta era, la Inquisición formal aún no existía. Vendría con Gregorio IX en 1231, pero los obispos locales, como el de Chartres, ya juzgaban herejías con rigor, quemando manuscritos y a sus poseedores por igual. El sacerdote se inclinó adelante, olfateando el aire como un sabueso. El leve aroma químico de la tela sintética, un poliéster nacido de pozos de petróleo en el siglo XX, debía oler a azufre para su nariz. Suerte, decís. En estos tiempos, con el rey Luis VII reuniendo huestes en París para marchar a Tierra Santa, rumores de 20.000 caballeros bendecidos por el abad de Claraval. La suerte es un lujo de necios. Pero el asilo os guarda, Alessandro de Génova. Mañana, al alba, oficiaré misa y anunciaré vuestra historia. Ayudaré en el scriptorium, copiando salmos para el conde, que paga en grano, y aprenderéis el Padre Nuestro en lengua franca, no en ese ladrido vuestro. Si mentís, Dios lo sabrá antes que yo. Alex asintió, aliviado pero exhausto, mientras Guillaume se ponía en pie con un gemido de articulaciones. Al volverse hacia el altar para encender una vela devocional, un ritual diario contra las tinieblas del invierno inminente, el sacerdote pateó inadvertidamente algo en el suelo, cerca del baptisterio. Rodó con un tintineo metálico. Un llavero de plástico, con un llavero en forma de USB drive, cubierto de polvo y telarañas. «¿Qué es esto?», murmuró Guillaume, agachándose para recogerlo. El objeto, quizás caído de otro viajero temporal, un turista del siglo XXI, perdido en un tour virtual fallido, brillaba con un leve reflejo azul bajo la luz. Para el sacerdote era una reliquia profana, un hueso pulido con marcas demoníacas, o un amuleto judío escondido por un converso fugitivo. Alex se tensó, reconociendo el diseño